Hola amigos de ProTórax, mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano de tórax y estoy aquí con un nuevo episodio de nuestros podcasts de ProTórax. El tema que vamos a tratar hoy tiene relación con el capítulo anterior y busca responder algunas preguntas que han surgido alrededor del tema que hemos estado tratando, que es el sistema de salud. Este es un podcast que por sus características está dirigido a la población general. Vamos a abordar el sistema de salud y cuáles son algunas de las percepciones personales que nosotros tenemos alrededor de esto. Entonces está dirigido a personal en general, está dirigido a nuestros pacientes obviamente y está dirigido a estudiantes de medicina y a colegas que estén interesados en discutir y ampliar su información alrededor del sistema de salud y de lo que estamos nosotros viendo como perspectivas a futuro. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos hacen, es ¿cómo describiría desde su experiencia el funcionamiento actual del sistema de salud colombiano? En este momento el sistema de salud colombiano está en un proceso de transición, digamos, estamos en un proceso de cambio, no es muy claro hacia dónde es ese cambio porque no tenemos en este momento un escrito, un documento que nos diga hacia dónde va a ser la modificación del sistema de salud. Entonces digamos que estamos en un proceso de transición. Seguimos hoy en día funcionando con el sistema de salud que hemos funcionado desde el 91, que tal vez lo describí en el podcast pasado. Entonces digamos que no ha habido grandes cambios en este momento, salvo que existe incertidumbre. Digamos que esa sería la palabra con la que yo resumiría el estado actual. Y esa incertidumbre pues se traduce en que todos los procesos se vuelven mucho más lentos porque usualmente uno tiene identificado quién es el centro remisor, quién es el centro autorizador y nosotros sabemos exactamente dónde vamos a hacer nuestras actividades de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, etcétera. Cuando eso empieza a estabilizarse, pues entra una incertidumbre y todos los procesos se ponen mucho más lentos y obviamente eso es contraproducente para los pacientes, finalmente, que son las personas que están transitando sobre esas rutas que hemos descrito. La segunda pregunta que nos hacen es ¿qué ha permitido y qué ha limitado el sistema en términos de acceso a procedimientos complejos como la cirugía torácica, ECMO y trasplante? Yo respondería hoy en día que ese sistema ha permitido absolutamente todo. Y digo todo es desde el punto, desde una perspectiva positiva. El sistema de salud colombiano, al ser un sistema estructurado, es decir, uno tiene, como les mencioné ahorita, identificado quién es el autorizador, quién es el pagador y quién es el que va a ejecutar los procesos, existe una estructura administrativa muy grande alrededor de eso, ha facilitado que empresas multinacionales, operadores en salud, hagan inversiones en Colombia, que las mismas instituciones colombianas hagan inversiones en infraestructura y tecnología. Y hoy en día nosotros tenemos acceso a absolutamente todas las tecnologías que existen en desarrollo biomédico. Entonces tenemos acceso a plataformas tecnológicas de ECMO, tenemos que específicamente el grupo de nosotros trabaja con equipos alemanes, tenemos acceso a membranas de oxigenación en ECMO que también son de origen alemán, tenemos acceso a tratamientos inmunosupresores y a sustancias de preservación pulmonar de origen austriaco, tenemos acceso a todas las tecnologías de suturas, endosuturas y energías avanzadas de origen americano y europeo. Entonces, digamos que eso hace que los resultados sean buenos. Y aquí quiero aclarar algo, el hecho de que una tecnología sea o no sea de determinado sitio del mundo no hace que el resultado sea bueno. La aplicación de las tecnologías en medicina va de la mano de evidencia, evidencia científica que nos dice a nosotros cuál es el mejor escenario para cada paciente. Nosotros lo que hacemos en nuestro día a día es seleccionar cuál es la mejor herramienta y la mejor estrategia para que este paciente con determinadas condiciones tenga el mejor resultado. Entonces, eso hace que la práctica médica esté ligada y amarrada, por así decirlo, a la evidencia científica y eso hace pues obviamente que los resultados sean óptimos para nuestros pacientes y no esté uno trabajando en un ambiente empírico e inventando día a día. Entonces digamos que el sistema nos ha permitido eso. La siguiente pregunta que tenemos es desde su experiencia como cirujano de tórax, ¿cuáles han sido los mayores avances que ha presenciado gracias al sistema de salud colombiano? Terminé medicina general en 1998 y terminé cirugía torácica en el año 2006 después de haber hecho un posgrado en cirugía general. En ese periodo de tiempo ocurrió algo no solo en Colombia sino
en gran parte del mundo fue la transición a la cirugía mínimamente invasiva. Tradicionalmente todas las cirugías se hacían por grandes incisiones. Habían algunos aforismos en las escuelas médicas que le enseñaban a uno que grandes cirujanos, grandes incisiones. Obviamente, entre más grande la incisión, en algunos casos es más fácil la cirugía, pero también es más la agresión hacia el paciente. Y durante esa década que les estoy describiendo, aparecieron tecnologías como los lentes de video, las fibras ópticas, que se empezaron a aplicar en medicina, y la biotecnología nos permitió a nosotros empezar a hacer todas las cirugías que se hacían antes a través de pequeñas incisiones. Hoy en día nuestro trabajo, el 90%, 95% de los casos son cirugías mínimamente invasivas que nosotros denominamos toracoscopia. Este tipo de intervenciones nos permiten a nosotros agredir menos al paciente, es decir, tiene menos cicatriz, que para el paciente va a ser estéticamente más aceptable, pero también se va a traducir en menos dolor, en menos limitación funcional, en una rehabilitación más rápida. Y al tener menos incisiones, pues hay menos riesgo de infecciones de las heridas, hay menos riesgo de complicaciones asociadas a las heridas o dolor crónico. Entonces, definitivamente este es uno de los grandes hitos que nos permitió a nosotros cambiar. Como lo mencioné en la pregunta anterior, tenemos acceso a tecnologías que nos permiten hoy en día entrar en la cavidad torácica de un paciente, resecar una parte del pulmón, hacer una lobectomía como lo denominamos nosotros, y suturar con unos equipos que ponen unas grapas de titanio. Entonces ya nosotros no con nuestras manos suturando. Obviamente al ser una máquina pues es mucho más preciso, más reproducible esas suturas, es mucho más rápido. Entonces todo eso se traduce en beneficios y resultados positivos para nuestros pacientes. Entonces ese primero quisiera destacar ese punto. Segundo punto, gracias también a un sistema como el que nosotros tenemos, en el que se ha ido estableciendo y se han ido estructurando programas de detección temprana. Hoy en día nosotros, a través de la Asociación Colombiana de Cirugía de Tórax, estamos trabajando y impulsando muy fuerte el desarrollo de programas de screening o detección temprana de cáncer de pulmón. Trabajamos conjuntamente con las asociaciones científicas y con los aseguradores en promover el diagnóstico temprano de una enfermedad que es extremadamente frecuente y extremadamente letal. Para nuestro placer y nuestro gusto, en nuestro medio, digamos aquí en Barranquilla, nosotros hemos logrado implementar programas de detección temprana y tenemos unas tasas de diagnóstico temprano que han ido creciendo. Para que se hagan una idea, el 80% de los pacientes con cáncer de pulmón llegaban a nuestra consulta con enfermedad avanzada o metastásica. Solo el 20% eran enfermedades tempranas. Hoy en día nosotros hemos logrado incrementar ese 20% a un 27%. Ese 7% de ganancia es importantísimo, porque ese es un 7% que se traduce en mejor sobrevida, en mejores resultados para los pacientes. Y de la mano de eso va algo que tal vez uno no tiene en la cabeza, pero es un menor costo para el sistema de salud. Un paciente diagnosticado a tiempo, tratado a tiempo con una intención curativa, pues es un paciente que va a requerir menos recursos en otro tipo de tratamientos. Entonces es importante también eso, destacarlo en el sistema de salud. Y obviamente el hecho de que exista este nivel de especialización en un sistema como el de nosotros hace que exista una mejor interacción con otros grupos y obviamente todos buscando un mejor resultado para nuestros pacientes. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿qué tan asequible son procedimientos de alta complejidad como ECMO o trasplante pulmonar en nuestro país? Esa pregunta, para mí, yo la respondería como fácil. Es decir, hoy en día hay acceso, ¿sí? Hay acceso. Cuando yo me estaba formando, solo existía un programa de trasplante en el país, para todo el país. Entonces, toda la población del país tenía que desplazarse a una ciudad para estar en esa lista de espera y esperar que aparecieran donantes en esa ciudad. Hoy en día tenemos más grupos de trasplante, tenemos más gente entrenada, y eso hace que los desplazamientos sean más cortos, que el número de gente hablando alrededor de trasplante pues sea más. Entonces educamos más a la población general, educamos más a nuestros hijos, educamos más a nuestros allegados, y es más probable que una persona que ha recibido educación pues decida donar. Entonces ese es un aspecto positivo. Respecto al acceso a ECMO, para mí y nosotros tenemos publicaciones a nivel internacional, el sistema ha sido fundamental. El mejor termómetro para esta respuesta fue la pandemia. Nosotros
previo a pandemia teníamos dificultades administrativas, de tiempo, de logística, que hacían que se demorara los procesos de ECMO. Durante la pandemia y por la gran necesidad que existió de pacientes con falla ventilatoria y hipoxemia refractaria, todo el mundo se puso, digámoslo así, coloquialmente se puso la camiseta y todo el mundo logró integrarse para facilitar este proceso. Y como les mencioné en el podcast anterior, hoy en día nosotros tenemos acceso a autorizaciones rápidas, a ambulancias especializadas en ECMO, a aeropuertos, a traslados en el país e incluso rescates internacionales para traer pacientes de otros países donde no tienen este tipo de tecnología. Entonces el sistema de salud ha facilitado este tipo de procesos porque existe un soporte científico y académico suficiente y fuerte que ha demostrado que los resultados son benéficos para los pacientes y, como lo mencioné en la respuesta anterior, pues benéficos también para el sistema de salud. Aquí voy a darles un ejemplo puntual. Si yo tengo un paciente joven con un síndrome de dificultad respiratoria, con hipoxemia refractaria, que tiene indicación de ECMO y yo trato el paciente, ese paciente usualmente está resolviendo ese proceso alrededor de 7 a 10 días, que son los tiempos promedios que nosotros tenemos en nuestro equipo de los pacientes en ECMO, y eso hace que el paciente se empiece a recuperar más rápido. Si yo no tuviese ese recurso, ¿qué pasaría? El paciente sigue en el ventilador mecánico y, como es un paciente joven, va a durar mucho tiempo en ese ventilador mecánico. Algunos de esos pacientes, de acuerdo a las condiciones clínicas que tengan y algunos indicadores que nosotros calculamos, va a tener más probabilidad de fallecer, cosa que obviamente es lo que queremos evitar, u otros pacientes van a quedar con mucha discapacidad o van a quedar incapacitados desde el punto de vista respiratorio porque pueden progresar a fibrosis pulmonar. Entonces son pacientes que van a permanecer semanas y no meses hospitalizados, probablemente con traqueostomía. Entonces termina siendo mucho más dañino para el paciente, obviamente, y también más costoso para el sistema de salud. Entonces aquí las decisiones por eso se toman basándose en evidencia, basándose en argumentos académicos y científicos. Y como les mencioné, nosotros durante la pandemia tuvimos oportunidad de trabajar con una organización internacional que se denomina ELSO, y se hizo un estudio multicéntrico. Fueron 220 instituciones en el mundo porque para ese momento, en 2020, no se tenía claro de si este tipo de intervenciones iba a funcionar en los pacientes con COVID. Se hizo un estudio con 220 instituciones de Latinoamérica, participamos solo nosotros y un hospital en Brasil, y los resultados de ese estudio clínico fueron pues positivos. Se demostró que efectivamente la sobrevida de los pacientes con SDRA severo, con hipoxemia refractaria, era positiva cuando eran tratados con ECMO, y entonces digamos que eso se constituyó en un argumento importante para el tratamiento de los pacientes, y obviamente todo fue soportado y sigue siendo soportado por nuestro sistema de salud. La siguiente pregunta es: ¿cómo ha influido el sistema de aseguramiento en la toma de decisiones clínicas y quirúrgicas? Esa pregunta tiene truco. El sistema de salud y la relación EPS-IPS es un tema administrativo, y así debe uno como médico tenerlo claro en la cabeza. La toma de decisiones clínicas es una toma de decisión que se basa en evidencia científica, en estudios clínicos y en guías y recomendaciones de expertos. Entonces son dos cosas completamente separadas. Cuando nosotros evaluamos un paciente, de acuerdo a lo que vemos en ese paciente, los estudios clínicos y radiológicos que tiene el paciente, se toma una decisión. Esa decisión está soportada en unos estudios clínicos que además son transparentes, que hoy en día están de libre acceso en internet, en bases de datos, en Cochrane, en diferentes centros de diferentes bibliotecas virtuales. Esa decisión emite un concepto y se toma una conducta. Esa conducta es a su vez evaluada y autorizada por la EPS del paciente, y esa EPS tiene una IPS o institución prestadora de salud o clínica, para ponerlo en términos más prácticos, donde se realiza el proceso. Eso es lo que normalmente ocurre. No debe y no debería nunca estar supeditada la toma de la decisión clínica a los argumentos administrativos. ¿Y cuál es el raciocinio detrás de eso? Es que el que tiene que tener autonomía académica, médica, y el que establece la relación personal con el paciente es el médico. Entonces, ese es el papel de cada uno de esos tres actores en el proceso de decisión, y pues es como nosotros en este momento funcionamos y operamos.
¿Qué papel ha jugado el sistema en la creación de equipos interdisciplinarios para el abordaje integral del paciente complejo? Esta pregunta es muy interesante porque el hecho de trabajar en un sistema de salud hace que exista estructura. Entre más complejas son las patologías que nosotros tratamos y más complejos son los pacientes, pues evidentemente es mejor tener más de una mente pensando a favor del paciente que una sola. Hoy en día nosotros trabajamos en diferentes grupos multidisciplinarios, ya les he mencionado los grupos multidisciplinarios de trasplante, el grupo multidisciplinario de ECMO y los grupos multidisciplinarios de oncología. ¿Qué hace eso? Que especialice cada uno en un tópico y en un tema y que las decisiones se tomen en conjunto, que sean decisiones colegiadas. Entonces eso favorece el tratamiento del paciente porque tenemos diferentes perspectivas del mismo problema que tiene el paciente y de esa manera cada uno aporta desde su entrenamiento, su experiencia y su expertise soluciones que van a favorecer al paciente. Entonces es un tipo de medicina que es un poco más compleja por el número de personas que involucra, pero es un tipo de medicina que para casos complejos tiene muchos mejores resultados y nos permite a nosotros desde el comienzo de la evaluación del paciente, y esto lo hacemos como les mencioné en trasplante, en ECMO, pero lo hacemos también en toda la parte oncológica. Nosotros establecemos conjuntamente con el oncólogo, el radioterapeuta, el patólogo, el neumólogo y el anestesiólogo cuál va a ser el proceso de tratamiento del paciente. Para volver a los ejemplos que a mí me gusta darles, cuando nosotros tenemos un paciente con un carcinoma temprano de pulmón, hay escenarios en los que el paciente se beneficia primero de cirugía, hay escenarios en los que el paciente se beneficia primero de terapias target o anticuerpos monoclonales o inmunoterapia. Hay escenarios en los que el paciente se beneficia de manejo con radioterapia exclusivamente porque no es candidato quirúrgico. Entonces, cuando podemos poner todos esos actores en el mismo sitio y cada uno hace las consideraciones que más van a beneficiar al paciente, pues mejores resultados y ya de ese punto de en adelante todos estamos enterados en qué etapa vamos a intervenir, entonces eso hace que la vida sea más fácil para el paciente y que los resultados pues obviamente sean mucho mejores. Entonces el sistema ha facilitado ese tipo de escenarios. La siguiente pregunta que tenemos es ¿qué oportunidades brinda el sistema actual para la formación de estudiantes, residentes, especialistas en cirugía torácica y medicina crítica? Digamos que no es función del sistema de salud generar la formación de estas personas o estas áreas que estamos mencionando. Eso lo hace las universidades. Pero sí existe una interacción muy importante entre las universidades, los hospitales universitarios y el sistema de salud. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado antes, al tener centros de excelencia, son centros donde tiene uno muchísimo volumen de determinadas patologías y las universidades procuran tener a sus estudiantes en esos centros para que tengan una exposición académica alta, para que tengan un volumen alto de intervenciones del área que está uno estudiando y para que el estándar de atención y el estándar de calidad educativo pues sea el más alto. Para dar ejemplos nuestros, nosotros tenemos un programa de ECMO extremadamente activo. Este año llevamos alrededor de unos 18 casos. Entonces eso hace que permanentemente en la unidad de cuidado crítico los pacientes, los médicos, los estudiantes y los residentes tengan que interactuar con pacientes que están en ECMO por las condiciones o la indicación que queramos hablar. Entonces eso hace que esas personas al final de su formación tengan más experiencia, tengan mejor entrenamiento y tengan mejores resultados que una persona que va a una institución donde se hace un ECMO al año o 2 al año. Entonces ahí hay un proceso, digamos, que es bien importante. No depende directamente de las clínicas, pero sí hay una interacción entre las universidades, las facultades y las instituciones clínicas para este tipo de interacciones. ¿Qué desafíos enfrentan los jóvenes médicos que quieren formarse en áreas de alta complejidad como trasplantes o ECMO en Colombia? Los desafíos son los que yo no creo que sean desafíos exclusivos de Colombia. Los desafíos finalmente son primero los desafíos académicos, son áreas que requieren muchos años y mucho tiempo de estudio y dedicación. Entonces creo que el primer desafío es ese. Uno personalmente prefiere las metas cortas donde no requiere mucho esfuerzo, entonces específicamente esas áreas requieren mucho trabajo. Segundo, hay un desafío personal porque al estar tratando con pacientes críticos, los resultados a veces no son los que queremos, es decir, el desenlace a veces puede ser fatal, entonces eso hace que
que sea un desafío ya también emocional y personal de desgaste. Entonces el médico se ve a veces abocado a ese tipo de situaciones. Y hay unos desafíos logísticos, obviamente. Al no haber muchos centros activos, pues hace que sea más, por estadística, más difícil acceder al programa, un programa. Pero también aquí viene una ventaja, es cuando tú tienes acceso a un centro de excelencia, pues vas a acceder a un sitio donde hay mucho volumen y no darle acceso a muchas personas a un centro donde se hace un caso eventualmente, entonces no se va a adquirir la experticia adecuada. ¿En qué se va a traducir eso? Que vamos a tener mucha gente formada, con poca experiencia, con peores resultados para los pacientes. Entonces ahí hay que, digamos que ese es el equilibrio de esas dificultades y la razón de que exista ese tipo de dificultades. Y como les digo, eso no es una realidad colombiana, eso es una realidad de absolutamente todo el mundo. Por eso los procesos de selección, y no solo en medicina en general, son muy rigurosos, exigentes desde el punto de vista de complejidad académica, de estructura mental y de formación. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo podemos cerrar la brecha entre la teoría médica universitaria y la práctica real dentro del sistema de salud? La medicina tiene un componente práctico que es imposible de obviar. Es decir, los libros están, las guías están. Hoy en día es mucho más fácil acceder a bases de datos o bibliotecas virtuales y uno podría pasarse el día entero leyendo. De hecho, una de las grandes dificultades que tenemos ya las personas que estamos maduras en este área es el volumen de información que tendría uno que estar leyendo para mantenerse actualizado. Entonces la información ya está. El tema es desde el punto de vista práctico. Entonces, lo ideal es que uno pueda tener exposición en hospitales universitarios, que cada facultad tenga un hospital universitario estructurado donde haya lo que nosotros llamábamos academia o que exista tradición. La medicina no solo es aspectos académicos y artículos clínicos, sino también hay unos aspectos humanísticos, morales y éticos que es importante adquirir. Entonces, por eso es importantísimo que uno pueda tener esa exposición en su formación en hospitales universitarios grandes, estructurados. En mi caso yo me formé en el Hospital de San Ignacio en la Universidad Javeriana en Bogotá, entonces ahí es importante eso. Y el otro aspecto importante es que nosotros los mayores como profesores pues podamos transmitir eso y dediquemos tiempo a transmitir ese tipo de enfoque a los nuevos médicos, a las personas que están en proceso de formación. La siguiente pregunta es, ¿podría compartirnos un caso en el que el sistema de salud haya sido clave para salvar una vida o lograr un procedimiento complejo exitoso? Sí, yo les podría transmitir mm, muchísimo. Yo es más, no podría decir lo contrario. Para particularizarlo, podría contarles el caso porque además personalmente el paciente lo ha hecho en otros medios digitales. Fue un paciente que trasplantamos el año pasado. Es un paciente joven, paciente de 28 años, que tenía una fibrosis pulmonar derivada de procesos infecciosos y bronquiectasias. El paciente llevaba un proceso de deterioro clínico con toda la situación de desplazamiento que ha tenido el país, pues había pasado por diferentes instituciones, diferentes evaluaciones médicas, pero cada vez iba de para atrás. Finalmente el paciente llega a nuestra institución, nosotros como equipo multidisciplinario lo evaluamos, se decidió enlistar como candidato a trasplante, lo llevamos a un trasplante bipulmonar secuencial que fue exitoso. El paciente salió de cirugía muy estable, se retiró la ventilación mecánica al día siguiente. Y hoy en día es un paciente que lleva su vida laboral normal, que tiene una actividad física normal y como les digo es un paciente joven, entonces tiene toda la oportunidad y todas las ganas de vivir y disfrutar su vida, todo gracias a que existió alguien que en nuestro medio tuvo un gran corazón y decidió su familiar podía ser un donante y que el sistema de salud permitió que personas como nosotros y todo el equipo multidisciplinario de la clínica pues le prestara la atención a este paciente. Entonces creo que ese es un ejemplo clásico y bonito y demostrar alrededor de este tema. En algún caso donde las limitaciones del sistema hayan dificultado el tratamiento adecuado de un paciente. Aquí esta es como la otra cara de la moneda.
Creo que las limitaciones a veces son de índole administrativo. Yo pienso que de acuerdo al enfoque que cada empresa aseguradora tiene, algunos son más ágiles en sus procesos administrativos. Eso para nosotros como médicos, ¿en qué se traduce? En que tenemos más rápido las autorizaciones, para el paciente se traduce en que tiene menos barreras de acceso, pero hay casos en los que lamentablemente los aseguradores no tienen una red estructurada, entonces no es infrecuente que en algunos escenarios uno vea a un paciente que fue evaluado hace un año, le hicieron una imagen, se encontró una masa en el pulmón, se pidió una cita para que lo viera el neumólogo, pasaron 8 meses, el neumólogo lo ve, pide una nueva imagen porque ya teníamos 8 meses de retraso de esa imagen, entonces se hace la imagen a los 3 meses, entonces ya llevamos 10 meses y finalmente el paciente nos llega a nosotros 2 meses después, entonces son un año perdido para nosotros en el diagnóstico y tratamiento de un cáncer de pulmón que potencialmente se pudo haber tratado y eventualmente curado. Y aquí hago una salvedad porque pongo ese caso. Porque la migración de estado es un concepto, es decir, la posibilidad de que la enfermedad avance es un concepto real y se supone que uno no debería tomarse en toda esa descripción que les hice de detectar la imagen, hacer el diagnóstico y definir el tratamiento del paciente más allá de 3 meses, es decir, más allá de 12 semanas. Entonces, hay, digamos que esos conceptos que nosotros como médicos tenemos claros y estructurados y protocolizados, algunos y en algunos escenarios administrativos no están tan claros, entonces ese digamos como sería la otra cara de la moneda del caso que les conté. La siguiente pregunta que tenemos es ¿qué lecciones le han dejado estos escenarios sobre cómo debe evolucionar el sistema? Nosotros como Protórax, digamos que más allá del aspecto médico y técnico que hemos discutido a lo largo de muchos de los podcasts, hemos estado muy interesados en esa interacción con las clínicas y con los aseguradores para empujar ese proceso de calidad. Y digo empujar es ¿por qué? Porque desde el lado administrativo a veces no se tiene la formación o no se tiene el conocimiento, porque además no tendría por qué tenerlo alrededor de cosas tan puntuales como las áreas donde nosotros trabajamos. Entonces, nosotros siempre hemos estado interesados en aportar, en interactuar, en involucrarnos, en generar rutas de atención, en facilitar y en levantar barreras de acceso para que sea más fácil la atención de los pacientes en las diferentes áreas que hemos tocado a lo largo de este y otros podcasts. Y eso pues se ha traducido en buenos resultados. Digamos que como les mencionaba antes, nosotros hoy en día aquí con mucho orgullo lo decimos, hemos logrado mejorar el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón y el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, y eso ha sido gracias a esa interacción que hemos logrado tener con todos los actores del sistema. La siguiente pregunta que tenemos es ¿qué cambios considera urgentes o prioritarios para fortalecer el acceso a cirugía torácica y cuidados críticos en Colombia? Los cambios que nosotros pensamos que deberían ocurrir alrededor de este acceso es fortalecer primero los programas de diagnóstico temprano y detección temprana de las enfermedades, y específicamente estas decisiones obviamente son decisiones de salud pública, pero se basan en estadística. El cáncer de pulmón es la enfermedad oncológica más frecuente y más letal a nivel mundial. A veces en nuestro país las estadísticas no empatan con la estadística mundial, y estudios como el Globocan hacen salvedades porque dicen, oiga, aquí no apareciera haber tanto cáncer de pulmón, pero es que no lo estamos midiendo bien. Entonces, ahí digamos que son escenarios donde uno pensaría que se puede mejorar mucho en el proceso de detección. Creo que definitivamente la generación de centros de excelencia y la interacción de un concepto que está publicado hace muchos años es el papel que cumple los centros de excelencia y los centros de expertos en la administración de recursos, es decir, en la toma de decisión a favor del paciente es importante. Como lo hemos descrito, nosotros preservamos esa autonomía médica y eso nos permite tomar decisiones a favor del paciente que finalmente terminan siendo ventajosas para absolutamente todo el resto de los actores. Entonces creo que ese es como el escenario en que yo vería esos cambios. Nos preguntan que ¿qué rol debemos asumir como comunidad médica para mejorar y defender un sistema que funcione para todos?
creo que el rol que nosotros deberíamos asumir es este, sentarnos y explicar con elementos y argumentos claros, no solo con ideas, sino con experiencia, qué es lo que está funcionando. Claramente está identificado que no está funcionando y creo que lo hemos mencionado a lo largo del podcast. Hay problemas administrativos, hay barreras de acceso. Evidentemente hay barreras de la cantidad de gente que nosotros tenemos. Digamos que el número de personas especializadas en determinadas áreas es poquito. Y no siempre la respuesta es cuadruplicar o quintuplicar el número de personas. Digamos que cuando ustedes y uno en medicina habla de vamos a incrementar el número de personas, se oye fácil, pero no es fácil. Formar un médico y lograr que un médico o un cirujano logre una curva de aprendizaje toma muchísimos años. Entonces, la respuesta, y esa no es una respuesta mía, ha sido respuesta de otros países del mundo como sistemas de salud canadienses, los sistemas de salud españoles, es generar centros de expertos o generar centros de expertise a donde son enviados todos los pacientes. Entonces se genera un problema logístico inicial, que es que hay una aglomeración en teoría de personas, pero resuelto ese problema, esas personas van a tener una mejor atención en calidad y usted va a tener además un centro donde va a poder formar gente con mejores condiciones y mejor calidad. Entonces creo que ese es como el papel que nosotros deberíamos surtir en este proceso y explicarle también a la gente la razón de algunas de esas barreras que tenemos nosotros. Obviamente hay problemas de acceso, hay problemas de costos, etcétera, que hay que subsanar, pero creo que eso es algo de lo que se trata este tipo de escenarios y de utilizar este tipo de canales de comunicación para poder sentarnos a resolver el lío y dar para adelante. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué mensaje final le dejaría a los estudiantes, médicos y ciudadanos que quieren entender y contribuir a un mejor sistema de salud en el país? Yo creo que el mensaje parte de lo primero y es, independientemente de la ocupación y la formación que cada uno de nosotros tengamos, nosotros vamos a tener que interactuar con el sistema de salud que sea. Entonces, el primer mensaje, creo yo, es conozca a qué tiene uno derecho y conozca cómo funciona su sistema de salud. Y esta es una charla que yo tengo a veces con mis pacientes, es si a cualquiera de nosotros nos falla Claro hoy y yo pagué mi factura y Claro no me presta los servicios adecuados, yo inmediatamente llamo a Movistar y hago cambio. Pero cuando nosotros estamos en nuestro sistema de salud y si mi aseguradora a mí no me prestó el servicio, yo simplemente o voy y compro la droga en la farmacia o no hago nada o me siento y me quejo en redes sociales, pero no tomo una decisión de fondo. Entonces creo que lo primero es eso, es ser un poquito más exigente, pero para no poder exigir uno tiene que conocer. Lo segundo es ya siendo exigente y conociendo cuáles son los procesos, porque cada asegurador o cada escenario son diferentes, uno saber a qué red médica tiene acceso. Cuando uno está en una ciudad X, pues tiene acceso a esta clínica y a veces nos mudamos de ciudad y uno no tiene ni idea a qué tiene acceso o cuál es la ruta que tiene que surtir en caso de que haya una urgencia. Entonces, esa sería la segunda cosa que también va muy asociada a conocimiento y a preocuparse por el servicio. Y la tercera recomendación de todo esto que yo les he dicho, pues es involucrarse, porque si nosotros no estamos preocupados por cómo se nos va a prestar la atención en salud, vamos a tener que pagar las consecuencias con nosotros mismos o con nuestros familiares cercanos. Entonces es importante saber para qué es un sistema de salud. La mayoría de los sistemas de salud del mundo tienen un objetivo, como mencioné al principio, es mantener la calidad de los pacientes, pero también es evitar el gasto de bolsillo. O sea, todo esto que yo les he mencionado, es imposible que cualquiera de nosotros lo pague de su bolsillo. Es decir, yo no puedo llegar y pagar un trasplante pulmonar, pagar un ECMO, pagar... O sea, eso son cosas que se salen del presupuesto de cualquier persona. Entonces, por eso creo que es trascendental que tengamos una conversación alrededor del tema, que nos preocupemos, que busquemos, pero busquemos evidencia y busquemos argumentos serios y así se puede progresar y avanzar para mejorar el sistema de atención en salud y pues los resultados en salud para todos. Espero con esto haber respondido a las preguntas. Este fue un podcast más de responder preguntas que nos llegan
Si surgen algunas otras preguntas adicionales, si tienen algún comentario, pues estamos abiertos a recibirlo. Hoy, como les dije, este podcast no es técnico, es algo más práctico del día a día. Pueden haber algunas imprecisiones administrativas porque les estoy dando la perspectiva de cómo nosotros operamos y cómo nosotros funcionamos dentro del sistema de salud. Hay especialidades que funcionan diferente y la realidad de nuestro ecosistema de salud es que cambia de ciudad en ciudad y cambia de región en región. Bueno amigos, espero que este podcast haya sido instructivo para todos, que haya sido entretenido. Si surgen preguntas, dudas o hay alguna percepción que no haya sido clara, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales y los invitamos a seguirnos a través de Spotify o YouTube y ver los siguientes episodios que tenemos preparados para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo de Podcast de Protórax.